Tenemos que hablar otra vez del caso Axel Blumberg, esa foto de ese joven de 23 años, estudiante de ingeniería, que fue secuestrado y asesinado el 17 de marzo de 2004. Tenemos que hablar otra vez de Axel, vamos a hablar con su papá, con Juan Carlos, porque acaba de ser liberado uno de los secuestradores y asesinos de Axel Blumberg. Seguramente ustedes recordarán. El 17 de marzo de 2004, a las 10 menos cuarto de la noche, Axel fue en el auto de su mamá a buscar a su novia, Estefanía, en la zona de Martínez, en San Isidro. Iban a ir al cine, el plan de cualquier joven, una noche más del verano que se terminaba, mientras esperaba en la puerta de la casa de la novia a su chica justamente, aparecieron secuestradores. Se lo llevaron cautivo a Axel Blumberg y de inmediato empezaron a llamar a su papá, a Juan Carlos Blumberg. Le pedían 50.000 pesos de rescate. Comenzó una negociación donde Juan Carlos hizo lo que tenía que hacer, llamó a la policía, habló con la justicia, siguió las instrucciones que le daban mientras su hijo vivía un calvario. Estaba en manos de una banda que había secuestrado en total a 5 personas, algunas en simultáneo. Mientras Juan Carlos negociaba, iba a pagar el rescate, Axel lograba escaparse del lugar de cautiverio en la zona de La Reja, corría, pedía ayuda, nadie le daba una mano, todos miraban para otro lado. La banda, ¿qué terminó haciendo? Le pegó un tiro en la cabeza a Axel porque supuestamente había visto a los secuestradores. Juan Carlos, que había ido a pagar, se encontró con la policía que trataba de detener a quienes tenían cautivo a su hijo y veía cómo escapaban los secuestradores para darle este final tremendo a Axel. ¿Qué ocurrió ahora? La banda fue detenida, fue juzgada y fue condenada, sus líderes a perpetua, pero había uno que era menor. Carlos Díaz se llamaba, su hermano mayor condenado a perpetua. Carlos Díaz, ese joven que están viendo ahí durante el juicio oral que se realizó en Olivos, como tenía 17 años, le dieron, en lugar de darle la perpetua que merecía, le dieron 21 años de cárcel. Esos 21 años se cumplieron ahora. Carlos Díaz, secuestrador y asesino de Axel Blumberg, está otra vez entre nosotros, en la calle, en libertad. Tiene 39 años. Su papá, Juan Carlos, se opuso de todas las maneras posibles a esta libertad. Hoy carga no solo con el dolor de la pérdida irreparable de Axel, sino con esta noticia. Por eso, con él está en este momento nuestro compañero Carlos Estrione. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, excelente presentación. Rolando, preguntarle a Juan Carlos, la única cadena perpetua es la suya al dolor de no tener más a Axel. Bueno, este individuo, Carlos Díaz, era uno de la banda, ¿no? Y este hombre pidiendo la libertad condicional ya desde el año 2007, que nosotros teníamos que oponernos siempre, con toda la gente que fue secuestrada por esta banda, como Ortiz de Rosa, que después del secuestro se fue a vivir a Uruguay, como la Norman también, que lamentablemente esta persona por miedo vendió su casa acá de Martínez, se fue a vivir en un departamento por temor para cuando salga este delincuente. Este delincuente, piensen ustedes, es un terrible asesino, porque este individuo, cuando a Axel lo tenían secuestrado, dicho por Ortiz de Rosa, que estaba con él, le sacaron uñas, lo quemaban con colilla de cigarrillo, después inclusive le ponían un revólver en la boca y disparaban a la ruleta rusa. Es un degenerado. Cuando tuvo 15 años de estar preso, en una audiencia con el juez que era del juzgado, él se expresa diciendo, bueno, nosotros lo que hacíamos en los secuestros era un buen negocio. O si usted después de estar 15 años preso, él piensa que era un buen negocio, ¿cómo va a seguir este hombre? Y este tipo es realmente terriblemente mal comportamiento en la cárcel, no digamos, cumplía, nunca tuvo arrepentimiento, dicho por los psicólogos y demás, y por otro lado el individuo no concurría a los talleres. O sea, terrible. Y lo más grave, que me entero ahora, cuando estaba pidiendo, nunca logró la libertad condicional porque siempre tuvimos que trabajar con carpetas, presentándonos y oponiéndonos y mostrando todos los elementos. Este individuo tuvo un hijo
con una mujer que lo visitó en la cárcel, y este individuo inclusive, por servicio penitenciario, le pedía reconocer el hijo, ni al hijo ese reconoce. No lo pinta de cuerpo entero. Rolando, compañeros, Sí. los escucha Juan Carlos Bloomberg. Gracias, Carlos. Juan Carlos, gracias por atendernos. Sabemos que es un momento complicado para usted, que luchó mucho para evitar esta libertad. Le quería preguntar, en todo este tiempo en el cual usted fue y se opuso una y otra vez a que le dieran la libertad anticipada a Carlos Díaz, ¿usted lo pudo ver a Carlos Díaz, a uno de los asesinos de su hijo? ¿Tuvo que volver a enfrentarlo? ¿O No, solamente yo lo vi escuchaba la a los última abogados vez que hablando el que sobre- vino a... No, mire, la última vez que yo lo vi fue cuando él asistió al juzgado en el al juicio. 2017, Claro. que ya había cumplido, sí. Ah. Y realmente el individuo nunca tuvo arrepentimiento, pero lo grave que ha hecho este señor, este individuo, este reo, fíjese que a esta mujer, Norman, Ana Norman, sí. cuando la secuestraron, sí, la llevaron, digamos, la tenían primero en un lugar, después la llevaron a Montes, a unas casas que habían alquilado, y le mojaban el colchón y le ponían electricidad. Y no termina ahí. Sucedieron cosas mucho más graves, porque estos tipos, no, aparte de secuestradores, eran violadores. Entonces, son tipos que no tienen vergüenza, tipos que no deberían estar libres. Fíjese, cuando vino acá la televisión oficial de Japón, me acuerdo, la pregunta que yo le hice, dígame, en Japón, si alguien secuestran y matan, ¿qué hacen? Lo matan directamente. Lo mismo ocurre en Cuba, lo mismo ocurre en China. Entonces yo creo que acá tenemos muchas cosas para hacer, que yo no logré. Yo logré 6 leyes, logré el juicio por jurado, logré el 911, pero nos faltó siempre bajar la edad de imputabilidad, que está pendiente, y yo creo que eso es importante porque, fíjese, tenemos, todos los países vecinos van a los 12 años, y acá gente que está a diario, menores que matan y lo devuelven a sus padres. Patricia Bullrich con el ministro de Justicia presentaron todo un nuevo proyecto en el Congreso, Sí. ya hace muchos meses y no lo tratan. Entonces, ¿qué hacen los congresales? Juan Están Carlos. dejando que los ciudadanos decentes estén en manos de delincuentes que no los separan de la sociedad. Así que yo creo, y los temas que tenemos a nivel provincial es terrible. Esto de Kicillof es un ignorante, un tipo, fíjese que él ha liberado entre 4.500 y 5.000 presos en la pandemia. Sí, es A verdad. esos 4.500 nunca los fueron a buscar, son los que están robando. Él le dio a los presos que podían tener celulares. En el mundo, en ningún lado, los presos pueden tener celulares. Acá lo admite Kicillof. Entonces yo creo que necesitamos hacer muchas cosas en el Congreso y necesitamos que de alguna forma en las votaciones la gente piense bien, piense para cambiar este Juan país, Carlos. lo que necesitamos en toda la materia de seguridad. Juan Carlos, Lucía lo saluda, preguntarte cómo estás. La verdad es que me parece una cordialidad nada más, porque entiendo lo difícil que debe ser una situación así. De hecho, hace muy poco dijiste que esta liberación es una desgracia. Entiendo lo que está pasando en el conurbano bonaerense, recién lo comentabas, con un robo cada 4 minutos, con el crecimiento también del porcentaje de jubilados que han asesinado en los primeros meses de este 2025. ¿Qué sentís primero recibiendo esta noticia y después de casi 21 años de lucha, después de haber sufrido una pérdida tan atroz y de una manera tan traumática? ¿Qué sentís como ciudadano, además de como padre? Y bueno, una tristeza terrible, porque uno que lo mató a Axel queda en libertad, cuando en otro lugar del mundo lo matan o lo dejan, digamos, mucho más tiempo. Nosotros con las leyes que conseguimos, hoy ese individuo queda 50 años preso, como fue como el caso de los rugbyers que mataron a ese chico en Villa Gesell, ¿no? Entonces yo creo que acá hay que separar de la sociedad a la gente que comete delitos el mayor tiempo posible para que no puedan dañar o lastimar a otra persona. Sí, acá Yo hay un creo tema, que es Juan clave. Carlos, que Entonces, es clave, que es a igual delito que cometió José Díaz y que cometió su hermano Carlos Díaz, a Carlos Díaz, que era el hermano mayor, le dieron perpetua, y a José, que era, a Carlos, que era el menor, le dieron 21 años. Claro, por ser menor. Digo, el mismo hecho,
por tener una diferencia de edad, sale antes en libertad. Lo que le quería preguntar es, la abogada Claudia Cesaroni, que es la abogada de Carlos Díaz, viene diciendo, no, pero en realidad a Carlos Díaz le deberían haber dado la libertad hace mucho tiempo, no se la dieron antes porque la justicia lo escucha demasiado a Bloomberg, porque la sociedad está cada vez más de derecha. ¿Usted qué piensa y qué siente cuando ve a la abogada del joven que mató a su hijo diciendo todo esto, diciendo que se vulneran los derechos de este asesino? No, escúcheme, primero ubiquémonos quién es esa abogada Cesaroni. Ella me quiso hacer inclusive un juicio por todo lo que dije de ella, que son todas verdades. ¿Un juicio Te usted? fíjese, esa abogada fue a su vez apagada por los derechos humanos del gobierno de Cristina y de Fernández. O sea, gastando dinero de los ciudadanos en defender delincuentes. Y esta mujer, esa abogada, ella era una guerrillera del narcotráfico de Centroamérica. Ella, cuando fue el tema de los grave hecho que hubo de los presos de Devoto, era la abogada que defendía a los presos. Cuando prendían fuego Entonces, el realmente, penal de Devoto en pandemia. Claro. Claro, Claro, si no se ella escucha era las la, víctimas, la a ver. abogada defensora. Si no se escucha a las víctimas- Fíjese que ella estuvo en la... Sí, perdón, Juan Carlos. Ella estuvo incluso... Sí. No, si no se escucha a las víctimas en donde estamos, ¿no? Porque lo primero que se tiene que escuchar es a la víctima, justamente. Obviamente, ¿quién no va a reclamar por su hijo asesinado de esta manera? Ahora, Juan Carlos Díaz va a salir. ¿Le garantizó a alguien que se va a hacer un seguimiento de él de acá en adelante? Porque sale libre con este delito que cometió, horroroso. Alguien le dijo, bueno, quédense tranquilo, nosotros vamos a ver que el comportamiento sea el correcto, o cree que lo van a dejar, digamos, como en la situación de todos el resto de la población carcelaria que sale, el patrón de liberados está desmantelado, no hay ningún control sobre lo que hacen estas personas que salen a la calle. Bueno, fíjese, este individuo realmente, yo creo que es muy triste todo esto, porque este individuo, en función del pensamiento y lo que él ha expresado y su comportamiento en la cárcel, que fue terriblemente malo, yo creo que este individuo es muy probable que cometa otro delito o que cometa otra cosa. Fíjese la señora Norman, que fue secuestrada, ella vendió su casa de acá por temor y se fue a vivir a un departamento. Ahora, entonces la gente está preocupada, ¿no? De que, digamos, no tengan unas reacciones adversas con todos estos delincuentes. no, ¿no? Bloomberg, y además Javier Díaz lo saluda. A ver, las cárceles siguen siendo escuelas de delincuentes, porque aquellos delincuentes viejos le enseñan a los nuevos y cuando salen o se transforman en parte de la banda nueva o cambian o mutan de delito. Pero yo lo que quería preguntarle, Bloomberg, porque en esa época, obviamente, uno de los nombres que también sonaba como secuestradores fue Sergio Leiva, el Negro Sombras. El Negro Sombra fue asesinado por otro delincuente hace poco tiempo en la zona norte del Gran Buenos Aires, en la zona del Talar. ¿Qué representan estos para usted? Obviamente, por lo que le pasó a su hijo. Porque hoy por hoy, por suerte, no hay tanto secuestro o no hay secuestro prácticamente. Bueno, fíjese que cuando lo secuestraron a Axel, había 260 secuestros por mes. Exacto. O sea que cuando dicen que las leyes no sirven, fíjese que si van adentro 50 años, yo me acuerdo cuando lo secuestraron a este chico Ramaro en Tigre, Sí. que yo estuve con él, con la familia, cuando estaba todo el tiempo. Yo estuve con muchas familias acompañándolos en el momento del secuestro. Y yo me acuerdo cuando el chico volvió, Ramaro, lo primero que le pregunté, me dice, mira, los tipos me dijeron, ojo que no lo reconozca, todo esto, porque ahora quedamos 50 años adentro, mire cómo conocen las leyes los Exacto. tipos. O sea, eran conscientes O sea los que yo creo secuestradores. que, fíjese, con ese aumento de penas, hoy tenemos 8 secuestros por año, cuando antes teníamos 260 por mes. Usted decía, nos faltó cambiar la edad de imputabilidad, que era parte de la lucha. Le recordamos a la gente por ahí que no la vivió, que nos está viendo, las marchas que usted lideró fueron de las más multitudinarias
que se recuerden en la historia luchando por la seguridad, luchando por cambiar leyes. Me acuerdo, fueron a tribunales, fueron al Congreso, llena, como con las pocas veces velas. he visto. Marzo Fueron, 2004. claro, Sí. fue todo marzo 2004 en medio de una ola de inseguridad. Usted decía, logramos endurecer las penas para los secuestradores, logramos cambios, me acuerdo los que tienen que ver con la telefonía celular, Sí. que usaban mucho los celulares El descartables. agravamiento, sumatoria de pena también, Que en se la pudiera cantidad de sumar la años. pena. Usted dice, Juan Carlos, nos quedamos cortos con el tema de la baja de imputabilidad o nunca se pudo hacer. ¿Por qué cree que no se baja la edad de imputabilidad? ¿Cuál cree que es el motivo? Si hay tantas voces como la suya y hay tanta gente que nos mira que pide un cambio, que se analice. ¿Por qué no pasa? Bueno, porque tenemos un Congreso lleno de gente que no son idóneos para estar en ese lugar. O sea, hay gente que prácticamente no tiene estudio. Cuando hablan de ficha limpia, no solo ficha limpia es secundario terminado, como mínimo, ¿no? No como tenemos que están algunos que no saben ni leer ni escribir, que están ahí. Entonces yo creo que acá se necesitan muchos cambios, y los cambios la gente tiene la oportunidad de hacerlo votando como corresponde, ¿no? Y tenemos que cambiar el Congreso, ¿no? Yo creo que, yo pienso, mire, si usted me pregunta a mí, yo pienso como en otros lugares del mundo. Fíjese en Europa o en lugares nórdicos, el individuo que tiene que el Estado le da, digamos, una subvención o le da un dinero, ese individuo no puede votar, porque aquel quien va a votar, al que le da la plata. Si usted va a Suiza, acá tendríamos que tener en los consejos, digamos, municipales, los concejales, tendrían que ir gratis, como en Suiza, que trabajan y después fuera de horario van al consejo. Pero acá lo único que le interesa es enriquecerse con la política en lugar de hacer cosas como corresponde. Entonces yo creo que hay mucho para hacer, pero bueno, yo tengo fe en donde está apuntando el gobierno, el trabajo que está haciendo Patricia Bullrich, que le estamos colaborando con Sí, Juan ella. Carlos, usted tiene Yo fe, creo que digo, hay mucho yo lo para- entiendo, pero mientras Carlos Díaz, asesino de su hijo, está libre. Y esto es un tema, la libertad de Sí, Carlos bueno, Díaz, eso. es un tema que a usted le duele en lo personal, lógicamente, porque usted ahora, por ahí el día de mañana, se va a cruzar con el asesino de su hijo en la calle. Pero también es preocupante para todos nosotros, digo, para toda la sociedad, porque hay un hombre que fue capaz de secuestrar y matar a un chico que tenía un futuro, una vida increíble por delante, y que ahora anda entre nosotros y puede cruzarse con cualquiera con intenciones de delinquir. Por eso digo que uno también es un poco escéptico cuando se entera de noticias como la que usted está viviendo y está protagonizando en este momento, Juan. Sí, realmente yo me siento inclusive muy triste porque, digamos, usted piense que Ángel era mi único hijo. Sí. Axel estudió, hablaba 5 idiomas, era un tipo de primera y usted fíjese, matado por estos delincuentes. Yo cuando tengo todos los antecedentes, que tengo carpeta de todo, de Carlos Díaz, ni la madre lo quería cuando era chico, bueno, porque ya se drogaba de chico, son drogadictos, son tipos... Fíjese, si usted me pregunta qué habría que hacer, mire, yo opino que la persona que mata, hay que matarlo. Pero ¿cómo hay que matarlo? Hay que llevarlo a un hospital, sacarle los órganos, esos órganos donarlo a la gente que lo necesita sin saber de dónde Es muy viene, extremo, la córnea a Juan Carlos. uno, el riñón a esto, al otro, ¿entiende? Eso es lo que yo opino, ¿entiende? Sí. Lo que habría que por lo menos sirva para algo. Entiendo el dolor desde donde nos habla, obviamente es muy extremo lo que está diciendo, pero cada uno vive de su experiencia. Carlos Estrioni, que estás ahí con Juan Carlos, te quiero agradecer por darnos el testimonio. Juan Carlos, gracias por hablar con nosotros. Carlos, tu cierre desde ahí con esta entrevista que nos ha movilizado tanto a todos. Los escuchaba a ustedes, los escuchaba Juan Carlos. Juan Carlos, el tema y ahora estamos hablando de este sujeto, de este miserable que mató tan cobardemente a Axel. ¿Y cuántos casos hay, Rolando querido, que no nos enteramos porque no tienen repercusión pública y están en la calle? ¿A Sin cuántos duda. la justicia suelta como van a soltar a este asesino que encima nunca tuvo un remordimiento y que están en la calle? Esa es la reflexión que me queda también de esta entrevista. Muchísimas gracias, Carlos Estrioni.